Esa palabra con poder y con autoridad y con fe la recibimos, Señor. Padre de la gloria, que seas tú, Señor, glorificándote de una manera especial y poderosa, Señor, en este lugar, Señor. Toma a cada siervo, Dios, que ha venido en este lugar con hambre y sed de tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, de restauración, que enseñe, que exhorte, palabra de ciencia, palabra que restaure, que consuele, palabra que llene, palabra que sane, palabra que vivifique. Padre, gracias, Señor. Bendito Dios, prepara nuestra mente y prepara nuestros corazones, Señor, y alienta nuestros corazones, Señor. Padre, que con sabiduría, Señor, y con temor a ti, Señor, recibiremos esta palabra, Señor, que desciende de lo alto, Señor. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Señor, te presentamos, Señor, a nuestro pastor. Que seas tú tomándolo, Padre, que seas tú fortaleciéndolo, dándole esa palabra, Señor, que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Llénalo, Señor, de esa santa unción, Padre Santo. También, Señor, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, porque esta palabra, Señor, es vida, Señor. Bendito Dios, y no de solo pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, prepáranos, Señor, para que esta palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al hermano que tiene a su lado y dígale: hoy es un día de victoria. Dígale: hoy es un día de victoria. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha bendecido en estos días? En estos días de oración. ¿Cuántos creen que sus familias verán la gloria de Dios? Amén. Ahí donde está, yo le invito a que abra su Biblia en esta noche. Amén. Vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Coloquémonos en pie y hagamos reverencia a la santa palabra del Señor en esta hora. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. ¿Quién se acuerda de por qué vamos a orar esta noche? Por avivamiento en las familias. Amén. Y de eso quiero compartirles antes de orar por avivamiento. Quizá alguno se pregunte por qué cambiamos las cosas, porque sé que hay personas que tienen compromisos después de la oración. Entonces quiero que usted escuche la palabra y quiero que preste mucha atención a lo que vamos a compartir. No es muy extensa porque quiero que oremos por lo que vinimos, amén, por esa bendición, por ese avivamiento que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos en pie. Tiene por título Reinado de Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Y reinó dónde? En Jerusalén, 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de
Adaía de Boscat. E hizo, diga conmigo, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Padre, yo te pido que nos hables hoy a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea refrigerio a nuestras vidas. Que tu palabra llegue cabida, Señor, en cada corazón y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, mi buen Dios. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú derramando tu espíritu de poder, tu Espíritu Santo sobre cada uno, para que nos haga entender y nos dé sabiduría para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hay un texto clave que quiero que memoricemos en esta noche. Se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3:2 dice el Señor en su palabra: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento como iglesia? ¿Cuántos creen que nuestros hogares necesitan un avivamiento? Ahora, ¿cuántos creen que en lo personal cada uno necesita un avivamiento? Amén. Necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? El texto que acabamos de leer es el texto de un rey que comenzó a reinar cuando tenía 8 años apenas. El rey Josías comenzó a reinar a sus 8 años de vida y reinó durante 31 años. Pero él reinó en Jerusalén. Él reinó en Jerusalén. Y sabe una cosa, la gran mayoría de los reyes que reinaron antes y después de él fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pero se levantó un rey conforme al corazón de Dios, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Amén. Josías significa a quien Jehová sana. Josías significa el Señor sostiene. Y si leemos el libro de Crónicas, porque dice aquí en este mismo capítulo que todo lo que aconteció, lo demás que aconteció durante el reinado de Josías está escrito en el libro de las Crónicas. Ahora, si leemos toda la historia de Josías, nos vamos a encontrar con que Josías fue el reformador más grande de los reyes que tuvo Judá. Dígale al que está a su lado: Josías trajo transformación. Amén. ¿Qué significa avivamiento? Avivamiento significa ser traído de regreso al uso original. Avivamiento significa también levantarse después de caer. Avivamiento significa restauración. ¿Cuántos lo creen? Avivamiento significa retorno a la vida, volver a vivir. Eso es avivamiento. Y el avivamiento se consigue por medio de la fe. Diga conmigo: resucitar, refrescar, lavarse, recuperarse, volver en sí. Cuando un fuego se está apagando, ¿qué hace el que está cocinando? Junta los tizones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el fuego se encienda. Cuando un fuego se está apagando, un carbón se está apagando, ¿qué hace el que está asando? Sopla, ¿cierto? Dígale al que está a su lado: usted y yo necesitamos el soplo del Espíritu, para que el fuego del Espíritu de Dios arda en nosotros.
Amén. Para que el fuego del Espíritu de Dios arda en nuestras vidas, nosotros necesitamos ese impulso que enciende su fuego en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Ahora, si Él mora en nosotros, dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu, no lo apaguéis. Dice Él, no apagues el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero ¿por qué muchas veces se apaga el Espíritu de Dios? Porque nuestra relación con Dios se pierde. Porque la búsqueda de Dios y su presencia mengua. Amén. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted empieza a orar con fervencia todos los días, empieza a clamar al Señor, empieza a buscar del Señor, y usted siente que ese fuego se va encendiendo en usted. A tal punto que usted quiere estar en la iglesia, quiere estar en los cultos, quiere estar en los ayunos, en las vigilias, en cualquier culto. Quiere estar porque su búsqueda del Señor es tal que le hace falta la presencia de Dios. Cuando dejamos de buscar del Señor, ese fuego se va apagando. Ese fuego del Espíritu de Dios se va apagando a tal punto que nos morimos espiritualmente. El fuego del Espíritu en nuestras vidas puede apagarse a tal punto de morir espiritualmente y ya no queremos buscar del Señor, ya no queremos orar, nos da pereza ayunar, nos da pereza arrodillarnos, nos da pereza buscar del Señor, porque el avivamiento que había en nosotros se perdió. Pero sabe una cosa, estas noches de avivamiento, ¿cuántos lo creen? ¿Y cómo viene el avivamiento a un hombre? Porque quizá usted diga, bueno, estamos hablando de Josías, un hombre que comenzó a reinar a los 8 años, reinó 31 años, aquí habla de su madre, pero da un dato importante acerca de Josías. Lea el versículo 2 conmigo, ¿qué dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hay un texto clave, hay algo en lo cual nosotros debemos meditar. Es que Josías fue prácticamente el único rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios durante el periodo de la división del reino en Judá. Josías fue de los pocos, porque del resto todos hicieron lo malo, pero Josías hizo lo correcto. Y dice la Biblia que anduvo en el camino ¿de quién? De David su padre. ¿Y quién era David? ¿Qué dice la Biblia de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que Josías anduvo también conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, el avivamiento, ¿cuántos quieren un avivamiento? El avivamiento en el hogar, en la familia, en la vida, comienza cuando un hombre empieza a hacer cosas diferentes para glorificar a Dios. ¿Cuántos están aquí? El avivamiento en tu vida va a comenzar cuando tú te propongas en tu corazón ser diferente. Cuando tú te propongas en tu corazón dejar esa apatía de la cual hablábamos el viernes pasado y empecemos a buscar del Señor con todas nuestras fuerzas. Ahí entonces vendrá el avivamiento. Desde el verso 2 empezamos a ver que el avivamiento empieza en un hombre con hacer lo correcto delante de Dios. Ahí empieza el avivamiento. Mira al que está a tu lado y dile, el avivamiento empieza cuando comienzas a hacer lo correcto delante del Señor. Amén. El avivamiento comienza cuando tú y yo empezamos a caminar en rectitud delante del Padre. En el verso B lo dice, en el verso 2 parte B dice, anduvo todo el camino de David su padre sin apartarse. ¿Cuál es el modelo que tú estás siguiendo? ¿Quién está direccionando tu vida? ¿Será que tu vida la direcciona la palabra o la direcciona un hombre? Iglesia, tú no puedes regirte por lo que el hombre dice, sino por lo que dice la palabra. Hay personas que empiezan a dejarse guiar por otros hombres de acuerdo a doctrinas diferentes a lo que la palabra de Dios dice y terminan muertos espiritualmente, porque no se están dejando guiar por lo que la palabra de Dios dice. Dígale al que está a su lado, deja que Dios te guíe por su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un avivamiento comienza cuando un hombre comienza a preocuparse por la situación.
de su congregación. Amén. Porque si usted viene a esta iglesia y usted que Dios le ha dado visión, usted se da cuenta que el Espíritu de Dios se está apagando dentro de la congregación, usted debe preocuparse por eso. Si usted viene a la iglesia y usted ve que el hermano que está a su lado ya no busca de Dios como antes lo hacía, usted debe preocuparse por eso. Si usted viene a la iglesia y usted ve que ya el Señor no se está moviendo como antes se movía, debemos preocuparnos por eso. Si usted viene a la iglesia y ve que un hermano está en una condición espiritual que no es la correcta delante de Dios, usted debe preocuparse por eso. Y eso fue lo que hizo Josías. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 7. Dice que a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la iglesia, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Había una preocupación en Josías por reconstruir lo que estaba destruido. Ahora, yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿cuántos de los que están aquí se preocupan cuando ven a un hermano que de pronto ha caído? Cuando ven a un hermano que de pronto tropezó porque es humano y cayó. ¿Cuántos se preocupan por la situación de su hermano? Iglesia, esa debe ser nuestra preocupación a diario. Hermano, no te quedes. Hermano, busca del Señor. Y si usted ve que ya por sus fuerzas no puede, órele al Señor. Amén. Preocúpese, pero ore también, porque es que en nuestras fuerzas no convenceremos a nadie, sino el Espíritu Santo de Dios es quien va a convencer. Pero Josías tenía una preocupación, y era la situación de los que trabajaban dentro del pueblo. Y aún mandó que recogieran todo el dinero y dijo: y vayan y páguenle a esa gente, y no se preocupen por aquellos que van a recoger el dinero, porque son gente honrada. Había una preocupación dentro de Josías de que las cosas estuvieran marchando bien, porque Josías sabía que era lo correcto hacer las cosas bien delante de Dios, porque se vendría un avivamiento tremendo para el pueblo mientras Josías fuera rey en el pueblo. ¿Cuántos están aquí? Un avivamiento es la renovación de los cristianos al primer amor. Un avivamiento es cuando el pueblo de Dios vuelve a ese primer amor. Es cuando usted se convierte en realidad. Es cuando hay una verdadera convicción de la vida de pecado. Es cuando usted reconoce y dice: Señor, lo que estoy haciendo no está bien y me propongo cambiar. Eso, ahí comienza el avivamiento. Amén. Porque es que hoy en día muchos quieren estar avivados si el otro está avivado. Déjeme decirle, muchas veces el que está a su lado va a estar apagado, pero usted va a estar avivado. Y sabe, usted puede contagiar a ese que está apagado a su lado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es que a veces nosotros también venimos más apagados que quién sabe qué. El pueblo de Dios no puede vivir apagado, el pueblo de Dios debe vivir avivado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántas personas ya les da pereza buscar del Señor? Toda esta semana hemos estado orando aquí y le doy gracias a Dios porque ha habido una aceptación de parte de la iglesia a la oración por la familia. Pero hubo mucha gente que se quedó y no sé qué excusa tendrían, pero se quedaron y no vinieron a orar por su familia. Y yo me pregunto por allá, ¿ese es el amor que le tienen a la familia? Iglesia, cuando tú y yo nos proponemos alcanzar nuestra familia, oramos por ella. Cuando tú ves la condición de pecado que hay en tu hogar, tú no estás tranquilo con eso. Si estás tranquilo, déjame decirte, no eres un creyente convencido.
Pero si tú estás intranquilo cuando ves que tu hermano, que tu hermana no está haciendo las cosas bien, y tú le dices, Señor, ten misericordia, Señor, avívalo, Señor, convéncelo, Señor, tráelo, tú estás siendo un verdadero creyente porque fuiste llamado a la intercesión por aquellos que están apartados. Amén. Y hemos estado orando por la familia y sé que Dios va a traer respuesta a cada una de sus oraciones. Amén. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dios está en este lugar porque usted vino a este lugar. Porque la presencia de Dios mora en usted. Su espíritu está en usted. Porque sabe una cosa, dice la Biblia, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios no mora en cosas muertas. Esto es muerto, esto no tiene vida. El Espíritu de Dios mora en ti. Y por tanto la presencia de Dios va contigo donde quiera que vayas. Amén. Un avivamiento comienza cuando tú recibes la palabra de Dios con agrado en tu corazón. Eso fue lo que hizo Josías. Mire lo que dice. Versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dijo: cuenta el rey, tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, ¿qué dice el versículo 11? Rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregúntenle a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras que hay en este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Judá se había olvidado de su Dios. El pueblo de Judá se había olvidado de la ley del Señor. Y tenían el libro de la ley por allá escondido. Tenían el libro de la ley por allá enterrado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra del Señor escondida? ¿Cuántos de nosotros no cargamos la Biblia a la iglesia porque quizás decimos: es que esta Biblia está muy maluquita? No se preocupe por el material del que está hecho. Preocúpese por el contenido que viene dentro de ella. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esas fueron las palabras que el Señor le dio a Josué. Y le dijo: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Y aquí encontramos que el pueblo había olvidado las palabras de la ley. Cuando el rey Josías le leen la ley, se atemorizó mucho y sintió pena con el Señor. Porque enseguida dijo: vayan y pregúntenle a Jehová qué va a pasar con nosotros, porque la ira del Señor se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué cree usted que se encendió la ira del Señor contra el pueblo? Porque abandonaron la ley, porque abandonaron la palabra del Señor. Pero Josías fue diferente al pueblo, porque Josías sí se preocupó, porque cuando le leyeron la palabra, él tuvo una actitud diferente. ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros cuando se nos lee la Biblia? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros cuando se nos predica? Quizá alguno por allá diga: es que el pastor me la tiene a monte, todos los domingos predica sobre el pecado, pero él sabe porque yo estoy en pecado. No, iglesia, yo predico la palabra del Señor porque el Señor me manda a predicarla. Amén. El avivamiento comienza cuando tú la empiezas a recibir con humildad, cuando tú la empiezas a recibir con agrado, no mirando para quién es, sino recibiéndola pensando que es para ti también.
Porque es que muchas veces pasa eso. Escuchamos la palabra y quizá alguno dice, la palabra era para fulano, qué pena que se quedó, qué pena que no pudo venir al culto, mira esa palabra tan buena que era para él. Y para ti no era, para ti acaso también no era la palabra. Rebusca en la Biblia a ver qué quiso Dios decirte con esa palabra. Amén. Porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Amén. Toda ella es útil. Mire, el avivamiento comienza cuando usted y yo le ponemos atención a la palabra de Dios. Verso 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus vestidos. ¿Sabe qué significaba eso? Eso en el Antiguo Testamento, en tiempos de la ley, rasgarse los vestidos significaba luto. Significaba luto, quería decir que Dios había mandado su ira contra el pueblo, pero rasgarse los vestidos era un símbolo también de arrepentimiento, de reconocer que habían hecho algo que no estaba bien. Y el rey Josías reconoció en ese momento que olvidarse de la ley no era lo correcto. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Sabe qué otra cosa me impresiona del rey Josías? Que él no se quedó con la palabra que le leyeron. Él mandó a investigar qué significaba esa palabra. Amén. Él sabía en lo profundo de su corazón que esa palabra era para el pueblo y era algo que Dios había mandado contra el pueblo por haber olvidado la ley de Jehová. Por eso en el verso 13 él dice: vayan y pregúntenle a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. Grande era la ira del Señor porque el pueblo se había olvidado de la escritura. Pero diga conmigo, hubo alguien diferente. Y ese alguien diferente fue Josías. Amén. Fue Josías. El avivamiento comienza cuando tú pones en práctica tu fe. Cuando tú empiezas a poner en práctica tu fe. Versículos 18 y 19. Vea lo que dice el Señor. Bueno, en el versículo 15, Dios le manda una respuesta a Josías. Dígale, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Díganle a aquel varón que los envió. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo mal del que habla el libro que le han leído. Por cuanto me dejaron a mí y por cuanto quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos, mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, o sea, a Josías, que les ha enviado a preguntar a Jehová, le dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto atendiste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo dije en este lugar contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, por cuanto rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo, iglesia? Cuando reaccionamos correctamente a la palabra del Señor, el Señor nos tiene en cuenta. Cuando reaccionamos correctamente a la palabra del Señor, el Señor nos escucha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando ponemos en práctica la palabra, el Señor nos tiene en cuenta. Amén. Mire la promesa que Dios le dio a Josías. Verso 20. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Josías escuchó la palabra y tuvo una buena reacción a la palabra. Pero iglesia, que no nos pase a nosotros que la palabra de Dios sea predicada y no tengamos una buena reacción a la palabra, sino que por el contrario, corramos de ella, nos alejemos de ella. Porque es que muchas veces la palabra que predicamos es dura. Muchas veces para nosotros la palabra que predicamos es fuerte. Pero esa palabra, en vez de alejarnos, debe acercarnos más a Dios.
Amén. Con actitud de cambio, con actitud de arrepentimiento. Y el Señor le había dicho a Josías, le dijo, díganle a Josías que por cuanto sus padres le rindieron culto a otros dioses, entonces yo los destruiré. ¿Y sabe qué hizo Josías? Josías dijo, bueno, si el Señor va a destruir este pueblo por haber rendido culto a la idolatría, yo voy a hacer todo lo posible para que no se adore más un ídolo en Judá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo voy a hacer todo lo posible para que no se adore más un ídolo en Judá. Capítulo 23. Si leemos con detenimiento todo el capítulo, vea lo que dice ahí en el verso 1 y 2. El rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Déjeme decirle una cosa. Un avivamiento comienza cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo. Un avivamiento comienza cuando todos los que están en la iglesia participan de ese avivamiento. Dice la palabra que el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y vean lo que les dijo. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. ¿Sabe qué significa ir en pos de Jehová? Yo creo que lo predicamos aquí un día. Ir en pos de Jehová significa ir en busca de Jehová. Y ellos se propusieron hacer un pacto delante de Dios. Dile al que está a tu lado, el avivamiento comienza con un pacto. Amén. Se propusieron hacer un pacto delante de Dios, un compromiso. Y era ir en pos de Jehová y guardar sus mandamientos y guardar sus testimonios y guardar sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Todo el pueblo se fue. No, dice todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos a guardar lo que está escrito en la Escritura? ¿Cuántos están dispuestos a guardar y a poner por obra todos los preceptos y mandatos del Señor? No prometa cosas a la ligera. Levante su mano ahí por un momento. Y yo le pido al Señor que tome una foto desde el cielo para que quede registrado quién se compromete con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde comienza el avivamiento, cuando todo un pueblo se dispone a cambiar, cuando todo un pueblo se dispone a rendir su vida delante del Señor. ¿Cuántos están aquí? Cuando se hace un compromiso responsable, ahí comienza el avivamiento. Cuando se hace un compromiso que lleve acciones. Y si seguimos leyendo, el capítulo 23 tiene 35 versículos que nos habla de todas las reformas que Josías hizo mientras fue rey en Judá. Iglesia, un avivamiento conlleva cambios en la vida de aquel que quiere estar avivado. Ahora les pregunto nuevamente, ¿cuántos quieren en realidad un avivamiento? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a cambios para ver un avivamiento en su vida? ¿Cuántos están dispuestos a someterse a un cambio extremo para ver la gloria de Dios obrar en ustedes? Si usted está dispuesto a esto, colóquese en pie en esta noche. Colóquese en pie y dígale: Señor, yo reconozco, Señor, que por mucho tiempo nos hemos, Dios Todopoderoso, apartado de ti. Y te pedimos, Señor,